la vida sentimental. Un tema que toda mujer en alguna fase de su vida le toca, ¿no? Y Sí. siempre, independiente si es soltera, si es casada, si está novia, ¿sabes? Siempre surgen preguntas. Entonces, hoy vamos a estar aquí platicando va a ser respondiendo las preguntas y cuestiones que ellas allá tienen, ¿cierto? Así es. Incluso quiero aprovechar para dejar una invitación que nos acompañe en la red social, en el Instagram o en el YouTube. Deja tu pregunta, deja tu comentario, que aquí nosotros lo vamos a recibir, lo vamos a responder. Caso quieras hacerla de manera más discreta, más anónima, puedes buscar a la esposa de tu iglesia, entregarle tu pregunta y pedir que nos la entregue y ella seguramente hará llegar a nuestras manos. Y tu preguntas no solo te va a ayudar a ti, sino a varias personas, ¿no? Sí, eso es Bueno, importante. entonces, ¿qué tal si ya partimos derecho al tema? Porque hoy va a volar el tiempo. Vamos. Preguntas y respuestas sobre la vida sentimental. La primera preguntita que tengo es sobre el matrimonio. Bueno, pero antes de entrar en los detalles, vamos a presentarnos un poquito con más, que ellas nos conozcan. Martita, ¿cuántos años ya tienes de casada? ¿Y cómo conociste a tu esposo? Tengo 29 años de casada Uhum. e conheci meu esposo em la igreja. Meu esposo era obreiro, eu também era obreira, e detalhe, ele vindo transferido de outra igreja para já. Ou seja, eu estava allí orando, fazendo meus votos, orando para que Deus pusera um homem de Deus em meu caminho, e Deus trajo de outra igreja Para cá. para a igreja onde estava, nos conhecimos durante 2 anos, obreiros, e aí depois fazendo a obra, e nos enamoramos. Em 20 anos. E 29 anos, estamos muito felizes. Amén. Amén. Entonces, aprovechando la experiencia, voy a hacer la primera pregunta para Marta sobre el matrimonio. ¿Lista? Claro que sim. Sería, ¿cómo mantener el equilibrio con mi esposo y con la iglesia? Excelente pergunta, verdade? Porque a todas nós outras mulheres que vamos à igreja, temos que manter esse equilíbrio, esse balance, não? E é como a Bíblia habla, há tempo para todo, pero temos que saber conciliar esse tempo. Claro que irmos à igreja estamos priorizando a Deus, e essa é a base, priorizar a Deus. Pero claro, também temos um esposo, temos uma casa para cuidar, ¿verdad? Nuestro hogar. Entonces, es muy importante, primero, comunicación con nuestro esposo. Hablar, Dios es mi prioridad, pero hoy será que yo puedo ir a la iglesia en este horario, conciliar, como madres que tenemos nuestros hijos también, conciliar, ir a la escuela, tener todo listo para después poder ir en la iglesia en el servicio de la noche. O sea, essa comunicação entre a pareja, eu creio que é fundamental, porque se uno comunica, olha, hoje vou nesse serviço, pero já deixei tudo listo, porque eu creio que como mulheres sábias temos que edificar a nosso hogar, está escrito. Então, se sabemos nosso papel de cuidar da casa e priorizar a Deus, e tudo vai fluindo, pero essa comunicação com nossa pareja é fundamental. Es lo esencial. ¿no? Sí. Es la base. Y hoy en día vemos que hay muchos problemas en el matrimonio y no saben dividir eso, porque antiguamente, y muchos matrimonios así de 26, de 15 años, vienen de atrás que antiguamente la esposa quedaba más en casa. Hoy en día ya ha cambiado eso. La esposa trabaja, antiguamente la esposa solo quedaba para cuidar de los niños, los haceres de la casa. Entonces, cuando el esposo llegaba, ya tenía todo listo, ya tenía los niños listos, ya tenía la comida lista, entonces ya tenía más tiempo para poder hablar más fácil y saber, yo voy a la iglesia o algo así, porque ya estaban las otras cosas. Pero es como usted dijo, ¿no? Hay tiempo para todo. Y hoy en día la mujer es que tiene que ser sabia para dividir ese tiempo de ser madre, trabajadora, ¿no? Afuera, tiene la familia, los haceres y el esposo. Y como usted dijo, la vida espiritual, que es muy importante. Y si hoy en día también tiene las responsabilidades, ¿no? Como obreira,
saber comunicar eso también para el esposo. Tengo responsabilidades en la iglesia, tal vez voy a llegar más tarde. Tener esa comunicación de escribir uno al otro, de hablar, llegué a la iglesia, pero me atrasé, o hubo una reunión especial, de saber, ok, voy a agarrar el celular, voy a llamar a mi esposo, no lo dejar por último. Podemos decir entonces, concluir que para esa respuesta el equilibrio empieza en la comunicación. Comunicación, sí. Bueno, Saber recompensar também o tempo que uno não estuvo com sua pareja, não? Porque a vezes uno se dedica muito a alguma coisa e depois quando ela tem tempo livre, ela não pensa assim, bueno, como me quedé muitos dias en esta tarea en la iglesia ou en el trabajo, este dia livre eu vou dedicar a meu esposo, né? Vou a cocinarle algo que ele gusta, que ele prefere, vamos fazer uma atividade que a ele le gusta. Talvez não seja sua preferência essa atividade, não? Pero você quer agradá-lo. E assim você recompensa. eso se llama tiempo de calidad. En ese tiempo, aunque sea corto, tiene que tener calidad, tiene que ser bueno. horas. ¿Qué pasa? Sí, Exatamente. no quiero pasar 10 horas al lado de él y estar en dos mundos diferentes. Sí, No, sí. es estar compartiendo y conviviendo. É dar, né? Porque amor é dar. Exacto. Y aprovechando, antes de seguir a la próxima pregunta, Fabi, cuéntame, dame una característica que te llamó la atención de tu esposo. ¿Y cuántos años tienes de casado? Bueno, temos 29 anos de casados. Estou aqui imitando um pouquinho a senhora Marta. Tenemos 29 anos de casados, lo conocí na igreja também. Solo que a diferença de la senhora de Marta, foi ele que orou. Ele que estava aí já em la fé, orando por sua vida sentimental, e assim Deus me trajo, eu cheguei, não, a la iglesia, e ele tuvo a paciência para esperar hasta que eu estuviera lista espiritualmente, não, para uma relação. E o que mais me chamou a atenção dele foi sua fé, su caráter, não, de fiel a Deus. Perfecto. Cuando yo lo conocí, sí. Perfecto. Entonces, felicidades por los 29 años. Gracias. Ahora continuamos con otra pregunta. Matrimonio. Quien guste responder sería, soy casada 10 años y sufrí una traición. Perdoné a mi pareja, pero no logro olvidar lo que pasó. Siento muchos celos y no sé cómo superar. ¿Cómo podríamos responder a ayudar a esta persona? Entonces, ella ya tiene un matrimonio de 10 años. Sí. Eso no fue traicionada, pero perdonar não é um sentimento, perdonar não é olvidar, porque uno sempre se vai acordar, não, é normal, somos humanos, temos nossa mente, então é normal se acordar, pero perdonar é uma decisão, eu decido, pero não em meu coração, eu tenho que decidir em minha mente, eu decido, eu não vou a volver a tocar nesse tema, porque o que passa com muitas parejas que vivem essa situação, de vez em quando vuelven a hablar, vuelven a acusar a la pareja, e aí uma coisa, não podemos viver del passado, nós não podemos cambiar o passado é passado, pero podemos cambiar o presente, o dia de hoje, como é que eu vou a actuar, então se ela nos dava que perdonou, está perdonado, ponto final, eu é que decido se vou a sentir, eu é que decido se vou a ter celos ou não, é normal, às vezes, celos, eu creio que em qualquer relacionamento é normal, não? Às vezes assim, mesmo que não tenha traição. Mesmo que não haya traição, pero uma coisa que havíamos falado há pouco, a comunicação, uma vez mais, é muito importante. A transparência, ela ser transparente com seu esposo. Mira, y comunicarle lo que le incomoda. Perfecto. ¿No? Y pedirle, mira, avísame cuando estés a camino, avísame cuando llegues. Tal vez es algo que ellos van a tener que trabajar, no solo ella, ¿no? Sino es de los dos, es un matrimonio, es de los dos, ¿cierto? Hasta porque la traición, ela tiene que llevar un proceso de sanación. Tiene que sanar aquela herida que quedó abierta, ¿no? Entonces, todo lleva un proceso. Entonces, ela puede estar recuperándose todavía de ese proceso, pero tem que poner un punto. Ok, perdoné, está perdonado y punto final. No soy un museo, porque son los museos que viven del pasado. Nosotros no somos un museo para
estar recordando lo que pasó. No, yo decido acá y voy a tener actitudes de una mujer sabia, de una mujer segura, porque yo creo que también en el matrimonio tiene que haber esa seguridad de nosotras mujeres y también comunicar a nuestro esposo, mirar que somos unas mujeres seguras, que no vivimos así. Ay, ¿por qué no me contestaste el teléfono? Te llamé a tal hora, ¿por qué no me contestaste? Eso también muestra un poquito de inseguranza de nuestra parte, ¿no? Confiar, porque si ella decidió aceptarlo y muy bien, perfecto, entonces hay que confiar en él y seguir adelante. Ahí ella va a tener un matrimonio feliz y va a tener paz ella misma y va a también transmitir esa paz para su esposa, esa seguridad. Y también así, la persona que fue traicionada, ella se siente defraudada, ¿no? Herida. Él se equivocó conmigo. ¿Y cuántas veces nosotros nos equivocamos con Dios y Él nos perdonó? Es verdad. Imagínate si Dios mirase para nosotros como miramos a la persona que nos ofendió, ¿verdad? O sea, entonces yo pienso que vivimos en un mundo, no digo un mundo todo, pero por lo menos esta parte del mundo, oramos el Padre Nuestro, siempre. Y ahí tiene una parte que dice, perdóname, Señor, como yo he perdonado. Entonces, si yo no perdono completamente, si yo siempre estoy acusando a la persona, si yo siempre estoy desconfiado de esa persona, así será Dios conmigo. Né? Entonces yo pienso que cuando uno ve ese lado bien espiritual de ese asunto, uno entiende que Dios pide que nosotros perdonamos como Él nos perdona. Hay que tomar eso en consideración, ¿no? verdad. Y yo pienso que eso va a ser repensar no, yo tengo que perdonar. Yo tengo que confiar, yo tengo que dar una segunda oportunidad de verdad. Cuando yo creo que eso es dar una segunda oportunidad para la persona de verdad. Así es. Y solo Dios da esa fuerza, ¿no? Que ustedes estaban hablando. Yo me acuerdo cuando nosotros llegamos a la iglesia, había mucha traición entre mis papás. Entonces mi mamá tenía ese problema de olvidar el pasado, dejar el pasado, de perdonar a mi papá. Ella decía, en el primer año que estábamos en la iglesia, por escuchar la palabra, por estar ahí, ella hablaba, no, ya yo perdoné, ya dejé todo atrás, pero si había alguna pelea, si había alguna cosita o mal entendimiento, ella traía eso. Traía el pasado. Y mi papá decía, pero no me perdonaste. Entonces, si me perdonaste, vamos a superar eso, vamos a salir adelante, ahora somos diferentes. Ese es bueno resaltar, Sandra, porque la primera discusión, el primer desacuerdo, la persona saca aquello, ¿no? Para poder ya sea tener la razón en la discusión, para disminuir a la otra persona, ¿sabes? Y eso de traer aquello de atrás. Y nosotros, perdón, Sí. Y nosotros vemos que el trabajo del acusador es el trabajo del diablo. Así es. Él que siempre está ahí queriendo tirar en nuestra... Tenemos que estar ahí para vigilar y no colaborar. Y la palabra de Dios nuestra naturaleza no nos va a dar ganas de perdonar, pero tenemos que ir por lo que está escrito. Perdonai y seréis perdonados, como has hablado. Entonces está escrito, yo voy a obedecer a lo que está escrito. Y estuvo, entonces así, y listo. Y ahí sí, seguimos adelante. Y también aquella cosa de poder ayudar a la otra persona, porque como estaba hablando, ellos estaban teniendo esa lucha y ya tenían un año en la iglesia, y mucha gente que está viendo el programa tiene eso y no sabe y dice, ¿por qué nosotros no cambiamos? ¿Por qué no crecemos espiritualmente? ¿Por qué uno no ayuda al otro? Yo me acuerdo cuando ella hablaba eso, que él quedaba así, entonces no perdonaste de verdad. Entonces los estancaba ahí los dos y no conseguían crecer espiritualmente, no conseguían entender la palabra. Pero ahí haciendo las cadenas, yendo a la iglesia y todo eso, la palabra comenzó a entrar. La explicación del perdón fue de Dios. Dios la mostró. Tienes que perdonar de adentro. Tienes que trabajar en tú primero, después para Él poder ver el testimonio y cambiar. Y así ellos comenzaron a trabajar. Estando en la iglesia, entonces ahí ella comenzó a cambiar. Ella conseguía perdonar y los dos
começaram a crescer espiritualmente. E talvez essa senhora que está vendo ahorita o programa, ela diz, por que meu esposo não vem na igreja? Por que não cambia? Talvez exista o testemunho, não? Como minha mamãe, ela todo estava acusando. Pero quando ela entendeu a palavra, quando ela entendeu o perdão, e ela perdonou de verdade, então meu papá começou a querer buscar mais. São passos que É necessitam importante ser... as senhoras saberem, não? Sí. Que se não há tenido a resposta 100%, se não há cambiado 100% como você quer, talvez exista, você já perdonou, pero por palavras, pero não perdonou por dentro. Então, quando você chega a casa, você ora na igreja, ai, quero que meu esposo cambie, hace as petições, pide a Deus, pero chega a casa, chega um momento, você vai, aí o esposo ou a esposa que se pode ser que seja o esposo que está lutando na igreja e a senhora não. Aí uno dice, pero ¿cómo voy a buscar a Dios? Dios no es Dios de perdón y todavía no lograste. Pero ahí cuando uno de verdad perdona, como la señora Marta dijo, no es un sentimiento, es algo que está escrito, es algo que para poder liberar uno. Cuando uno hace eso, entonces ahí los dos comienzan a cambiar. Entonces ven muchos beneficios de eso. Así es. Y ahora vamos a cambiar un poquito la pauta. Vamos a responder unas preguntas de parte de las solteras. Dice así, la primera pregunta, ¿no? Tengo miedo de casarme y no ser feliz. Y sí, es corta y objetiva. Tengo miedo de casarme y no ser feliz. Tal vez esa está una pregunta válida porque solo ha tenido ejemplos en la familia de matrimonios fracasados. Ve a su alrededor, no, la sociedad cada vez más no está decaído los valores, morales, de familiares, del matrimonio. Entonces, y es algo que está en su mente. Tengo miedo de casarme y no ser feliz. Fabi, responde esta pregunta. Bueno, la felicidad, es ahí que está la cosa, ¿no? Eso de casarme para ser feliz es una idea muy equivocada, Okay. porque nosotros ya tenemos que ser felices antes de llegar al matrimonio. Nuestra felicidad no está en una persona. Yo no puedo echarle la responsabilidad a él, a ella, de mí, algo que me corresponde a mí. Exactamente. Mi felicidad no puede estar en una persona física, mi felicidad no puede estar en una cosa que yo tenga, un trabajo que yo consiga, una profesión que yo consiga conquistar a través de mi sacrificio, en el dinero, en la fama, en los amigos. No, nuestra felicidad está en Dios. Entonces, para que una persona entre en un matrimonio, ella ya tiene que tener Jesús dentro de ella, porque es Él que va a llenar su corazón, ¿no? Muchas veces, hasta en películas o en telenovelas, Él llena mi vida, Él llena mi corazón, Él es mi alegría, Él es todo para mí, ¿no? Es eso que a veces la sociedad enseña a las niñas, ¿no? Entonces ella empieza a mirar así, wow, entonces yo tengo que buscar mi felicidad, ¿no? Y la felicidad tiene que ser Jesús, tiene que ser su encuentro con Dios. Podemos entonces responder esta pregunta como yo tengo que ser feliz resolvida antes del próximo paso, la próxima etapa de casarse, ¿no? De empezar un relacionamiento y cuanto más casarse, ¿no? Sí, porque así después cuando usted se casa y está con esta persona, seguramente no todos los días va a ser solo alegría en un matrimonio. Entonces, en los momentos difíciles que ustedes pasan, yo ya soy feliz. Exacto. O sea, el problema que hubo ahí no va a quitar mi alegría, no va a dejar un vacío dentro de mí. Entonces, porque yo estoy llena, yo estoy feliz con Dios, yo voy a tener fuerzas para luchar a través de luchar contra este problema que estamos pasando ahí en el matrimonio o en alguna situación familiar y voy a vencer. Exacto. Ahora no te me muevas. Ya que estás inspirada, te voy a dar otra pregunta. ¿Cómo saber si estoy preparada para empezar un nuevo relacionamiento, ya que siempre me fue mal en la vida sentimental? Entonces aquí vemos a alguien que está medio que aprensiva, un poquito con miedo. Entonces, ¿qué le podemos decir, Fabi? Bueno, seguramente esa persona escogió a través de los ojos
no tuvo aquel tiempo para conocer bien la persona que ella se relacionó y por eso hubo muchos problemas y muchas equivocaciones y ahora ella está herida. Né? Entonces, yo pienso que antes de ella seguir en un nuevo relacionamiento, ella debe curarse primero, curar su interior, ¿no? ¿Y cómo podría ella curarse? ¿Cuáles serían las herramientas que podríamos ofrecerles a ellas? Aquí dejo abierto para todas. Bueno, Jesús, aquí tengo mi amiga Sandra, que su esposo, né? Ele hace la terapia del amor. Es un primer paso muy importante, ¿verdad? Ahí yo quería llegar. Aquí yo quería llegar. Primeramente, promocionar, ¿no? Estamos aquí, tenemos esta reunión, una dirección, ¿sabes? Donde uno tiene que parar e invertir. Ok, quiero ser feliz, quiero empezar un relacionamiento. ¿Y ahora qué hago? ¿Sabes? Vamos a la iglesia, vamos a esta cadena, vamos a esta reunión, vamos a ser parte de ella. ¿Qué día es y qué horarios es? Es todos los jueves y tenemos varios servicios. Tenemos a las 10 de la mañana, 4 y 7 de la noche tenemos el servicio y cada semana hablamos de un tema diferente. Hablamos del matrimonio, hablamos incluso la semana pasada estamos hablando sobre el perdón, dejar el pasado. Entonces todas las semanas tenemos una plática. La reunión tiene una parte que es la plática explicando eso, cómo dejar el pasado, cómo perdonar, cómo ser feliz, como dijiste. Primero uno tiene que ser feliz para después del matrimonio poder ser feliz. Entonces cada jueves 7 de la noche la reunión. Y ahí queda la invitación. Lo primero a hacer. Y para completar, yo tengo testimonio de la... Sí, entonces así... Há 33 años que soy obrera, ¿verdad? 29 de casada. Entonces yo hacía también la cadena de la terapia del amor en la época. Y aquilo, no hay que tener vergüenza, porque às vezes entre nós outras solteiras en la época, havia aquela coisa, ela vai na terapia porque ela quer conseguir a alguém. No, la intención con que yo iba hacía toda la diferencia, porque yo iba ya, yo voy a invertir en mí, para que yo esté lista para Dios me dar un hombre de Dios. Entonces yo iba con ese foco, con esa visión espiritual para aprender y orar. Mi Dios coloque el hombre de Dios. Y Dios me honró. Y Dios me honró porque delante de muchas yo fui bendecida. Y mi esposo estaba ya como obrero. No lo miraba todavía que iba a ser para mí, pero Dios ya tenía un propósito. Entonces la terapia me ha sido bendecido mucho. Aprendí a invertir en mí y eso me ayudó cuando yo casei en mi matrimonio y hasta hoy. Son ensinamentos preciosos porque es la palabra de Dios y cómo debemos actuar. Entonces me ha muy bendecido ese testimonio. Sí, vale la pena, todas están invitadas. El amor queda ahí, la invitación, ya tenemos. Y él no era ni de tu iglesia, Dios lo trajo. Así es, Cecilia. Él, cuando empecé la terapia, no estaba ya en esa iglesia y Dios lo trajo. Entonces, confíe, Dios hace cosas así sorprendentes. Es solo confiar en Él. Y si usted está herida por muchos problemas, violencia doméstica, cosas feas que usted pasó en su vida sentimental, este es el camino. Dios es el camino. Es usted junto con Dios curarse en el interior para que después usted pueda tomar la decisión de entrar en un nuevo relacionamiento. Y ahora cambiamos el rumbo, ya hablamos de matrimonio, y ahora para las novias, y cuento con la ayuda de ustedes. Dice así, ¿qué consejo? La novia hace la pregunta, soy novia, ¿qué consejo puedo dar para quien está en preparación para casarse? Entonces ahí vamos pensando mil cosas. De pronto yo te digo, tu vida va a cambiar completamente. Sí, así es. No pienses que vas a continuar viviendo el mismo ritmo, los mismos horarios, va a ser todo igual. No, cambia completamente. Pero para bien. Muy bueno. Es bueno. Es una bendición. La Biblia habla mejor 2
que uno. No, verdad. Entonces es muy hermoso cuando casamos, nos despertamos con la persona a nuestro lado, Ajá. que bueno, ya no estamos solas. Entonces es muy bueno. Pero sí, prepararse que va a ser una auxiliadora del marido. Va a estar allí para añadir, para completar la vida de él. Eso es maravilloso, estar allí al tanto, al pendiente. Entonces, va a vivir en función, ¿no? De poder ayudar, de estar presente. Ahora va a cuidar. Ahora ya no solamente soy yo, ya no solo son mis problemas, ya no solo, no, ahora somos nosotros. Y yo pienso que esa mentalidad es la primera cosa que tiene que cambiar, ¿no? Exacto. Vamos a cambiar ese mode, ya no soy yo, ahora somos nosotros. Sí, porque justo ahora en esta época las mujeres son muy independientes. Independientes, esta es de la cómo se le palabra. dice en el mundo, empoderada. Exacto. No es que ya soy mayor de edad, ya tengo mi trabajo, ya tengo mi dinero. Y cuando uno se casa, uno tiene basado en la palabra de Dios para que funcione y sea feliz, ¿no? Esa unión, hay que tener esa conciencia, ¿no? Que yo no soy yo no me mando sola. Nosotros dos somos una pareja y hay que tener comunicación y decidimos juntos lo que debemos hacer, lo que debemos comprar, todo, ¿no? Y cuéntanos, Sandra, ¿cómo conociste a tu esposo y cuántos años tienes de casada? ¿Qué te llamó de la atención de él que dijiste, a él es para mí? Bueno, ya tengo, voy a hacer ahora en mayo 29 años también de casa. Estamos todas para estar conmigo. Estamos todos cerquitas, ¿no? Pero yo estaba aquí en Nueva York, aquí en Estados Unidos, en Nueva York, y mi esposo es de Argentina. Ah, bueno, mira. Entonces Dios hizo de él venir para acá a hacer la obra de Dios. Él ya era auxiliar y él estaba allá y yo estaba ya en Nueva York. Entonces, cuando yo estaba allá, es como muchos jóvenes, uno queda mirando y hablando así, mi Dios, ¿será que tiene algo para mí? No hay muchos jóvenes acá, porque eso es una de las cosas que los jóvenes hoy en día tienen en la vida sentimental. No hay nadie, no veo nadie. Entonces, yo ya fui joven, ya pensé así, ¿quién va a ser mi esposo? Y llegar a la iglesia los miércoles, los domingos, porque ahí yo buscaba un nombre de Dios, una persona que temía a Dios, que buscaba de Dios. Entonces, eran los días más principales que yo buscaba. ¿Dónde está un obrero de Dios? ¿Dónde está un hombre de Dios? Y no había en aquel momento. Y yo haciendo las cadenas, yo haciendo las terapias, orando, pidiendo, de repente llegó mi esposo. Vino de allá, de Argentina, ya sirviendo, quedó allá en la catedral que estábamos allá. Y lo que me llamó la atención, el amor a las almas. El cuidado que él tenía con las almas. Todo que él hacía, todo que él preparaba, todo que él estaba siempre allá, los propósitos y todo, él daba su mejor. Él daba su mejor porque él sabía que todo tiene que ser consagrado, todo tiene que ser bendecido para poder bendecir a las otras personas. Entonces es algo bien importante, ¿no? Hoy en día de ver que la persona que usted va a casarse, que ella tiene eso, la misma fe, no es el mismo propósito. No, hoy en día el mundo es así, lo físico. Exacto. No primeramente lo físico, la apariencia, cómo es, ¿no? Qué estatus. Es esto. Es eso aquí. Observar el carácter, observar los detalles. Y las señales están ahí, ¿no? Las señales están ahí. Entonces. Así es. Y além de todo eso que ustedes hablaron del espiritual, que es la prioridad, ¿cómo es que es el relacionamiento de él con la familia? ¿Cómo es que ele trata a la madre? ¿Cómo es que ele cuida de la madre, del padre? ¿Cómo es que ele es con los hermanos? Além de todas essas características que yo mirei também de mi esposo, foi como é que ele era, como é que ele era con la familia. Entonces, cuando yo fui, yo observaba mucho sus reacciones cuando era contrariado por los padres, o sea, todo eso, porque yo sabía, si él era un buen hijo, él iba a ser un buen marido, un buen esposo también, y un buen padre como lo es. Entonces, eso también es un punto muy bueno a observar cuando usted está noviando con alguien. La verdad es que noviazgo es eso. Mucha gente piensa que noviazgo es salir, ir al cine, solo divertirse, ¿verdad? Habla bien. Y no, es el tiempo de conocer bien quién es esta persona, observar bien cómo es esta persona, ¿no? Así es, hasta que es para toda la vida. Sí. Entonces,
la importancia que es mirar Requiere todos mucha esos detalles. atención. Sí, Requiere atención. y volvemos atrás, ¿no? Porque hay muchas jóvenes y todo que, como a Marta habló en el comienzo, hay tiempo para todo. Hay tiempo para ustedes ir al cine, hay tiempos para ustedes salir, se conocer la familia, que eso es importante, ¿no? Claro. Que hoy en día jóvenes, ellos vienen a la terapia y preguntan, ¿cómo es salir con una persona cristiana, una persona de Dios y todo eso? Entonces tiene esas fases, ¿no? De el espiritual, de ver cómo es la otra persona, pero sí, uno puede salir, uno puede se conocer. Es importante ellos saber eso, que no es una cosa que no se puede hacer, Claro. ¿verdad? Religiosa, una causa Sí. así muy restrito. Sí. Bueno, y ahora vamos a las solteras que queremos cubrir porque fueron muchas preguntas, muchos asuntos. Y para responder a las solteras, la pregunta es, la dejo al aire, quien guste responder primero. ¿Cómo saber si es de Dios mi relacionamiento? ¿Cómo saber si Él es de Dios? Bueno, yo. Bueno, déjame preguntar algo primero, porque todas nosotras nos tenemos curiosidad ahora. ¿Cuántos años tienen de casadas? Yo voy a hablar por eso. ¿Y cómo conociste a su esposo? ¡Qué bárbaras! Yo también soy del club de los 29 años de casada. Entonces, este grupo está El año de 1996 fue el año de los matrimonios. cosas. 29 años de casado, de casada, felizmente casada. Amén. Lo conocí aquí también como Sandra, ¿no? Yo ni obrera, ¿ya eras obrera tú? Ya era breve. Yo no era obrera. Mi esposo es mi pastor hasta la fecha, ¿no? Pero mi esposo fue mi pastor, el que me, qué bueno. sí, el que me recibió en la iglesia. Bonito que las dos obreras y nosotras dos. Entonces queremos escuchar los pasos. Llegué a la iglesia, él nos recibió, nos habló del bautismo, diezmo, el perdón, él me dio los libros de los pasos de Jesús, él que me evangelizó básicamente, literalmente. Yo llegué el primer día, le digo, ¿dónde es la iglesia universal? Y él es aquí. Yo, bueno, y llamé a mi mamá y él nos acompañó toda la fase de conversión. Qué bonito. Y lo que me llamó la atención de él fue cuando ya entendí, ¿no? Encontré a Jesús y dije, no, yo quiero servirlo, yo quiero ganar almas. ¿Y qué hago? Fue cuando comenzaron a surgir las cosas y dije, bueno, si él me cuidó con tanta cariño, con tanta dedicación, sin conocerme, ¿no? Él celó por mi alma, él cuidó por mí. Imagínate como esposa que él no haría, ¿no? Exacto. Entonces fue así que conocí y hasta hoy súper enamoradísima de mi galán. Mató la curiosidad. Y regresamos a la pregunta de solteras. Ayúdenme para finalizar, ¿no? Que se nos está volando el tiempo. ¿Cómo saber si él es de Dios y si el relacionamiento es de Dios? Yo respondería sí, por los frutos. Sí. Yo pienso que Así no, también. es directo, ¿no? Muy bien. Por los frutos uno va a conocer el árbol, ¿no? Entonces, ¿qué hay en él? Las señales existen, entonces vamos a observar, hay temor, ¿no? Como tú observaste. Yo también observé la dedicación que él tenía con la paciencia, la dedicación que él tenía conmigo, súper rebelde. ¿Sabes? Yo fui observando, entonces yo pienso que son los frutos, antes que nada, ¿no? ¿Estamos de acuerdo? Es fiel a Temor, Dios. fidelidad, se les fiel a Dios, se prioriza en todo Dios. Exacto. La Sí, fe. la fe, si tiene ese amor por la familia, como es como hijo, como hablamos, todo es sincero, así es. Exacto. Bueno, entonces yo pienso que respondimos las dos preguntas de nuevo, ¿no? ¿Verdad? Sí. Y ya se nos fue el tiempo, chicas. Ay, creo rápido. Entonces, de lunes a viernes estamos aquí a las 6 de la tarde. Entonces, dejen su comentario, dejen su pregunta, que estaremos en estos días desarrollando muchos temas sobre las preguntas y comentarios que ustedes dejan. Entonces, con esto encerramos, ¿no? Así Ajá. es. Sí, un gusto. Bueno. Un gusto hablar con usted. Placer. Chao. Chao.